A El Debate, un espacio de análisis profundo donde contrastamos perspectivas para iluminar la complejidad de los temas que nos importan. Imagínate por un momento esta escena. Son las 3 de la mañana. La hora más pesada en un hospital, claro. Exacto. Tu papá, quien, hace apenas unas horas estaba platicando contigo tranquilamente ahí en su cama de hospital o en su cuarto en casa, de pronto te mira y, no te reconoce. Está completamente aterrorizado. Híjole, sí. Y trata de arrancarse el suero del brazo, convencido de que estás ahí para hacerle daño o que hay extraños escondidos en la habitación, ¿no? Es una de las experiencias más desgarradoras que puede vivir una familia. Sin duda, fíjate. Y esta pesadilla médica, que parece que llega de la nada, se llama delirium. Hoy vamos a sumergirnos, pues, en uno de los retos más abrumadores para el sistema de salud y muy en especial para los cuidadores en México. Así es, hablamos de una alteración aguda de la atención y la conciencia, que afecta a entre el 11 y el 25% de los adultos mayores de 65 años hospitalizados. Un porcentaje altísimo. Y el impacto no se queda en esa mala noche. O sea, un cuadro prolongado de delirium llega a triplicar el riesgo de mortalidad en el año posterior a la crisis. Totalmente. Y bueno, queremos enmarcar este análisis pensando en quienes están literalmente al pie del cañón. Ya sabes, esos familiares que llevan 3 noches sin dormir, los enfermeros de guardia, los médicos de primer contacto que pues tienen que tomar decisiones en fracciones de segundo frente a un paciente fuera de control. Claro, lo que nos obliga a plantear nuestra pregunta central de hoy. Cuando las estrategias de prevención fallan y el paciente entra en una crisis grave de delirium, ¿debe el cuidador y el equipo médico mantenerse estrictamente en el manejo no farmacológico y la modificación de su entorno? ¿O existe una justificación válida para recurrir a intervenciones farmacológicas a pesar de sus severos riesgos documentados? Yo, como presentadora de este espacio, argumentaré que la única vía verdaderamente segura y respaldada por la evidencia es la modificación radical del entorno. Esto porque los antipsicóticos y sedantes simplemente enmascaran el problema subyacente y elevan inaceptablemente la mortalidad. Estoy muy convencida de ello. Y yo, por mi parte, sostendré que ante un cuadro de agitación severa, que pone en riesgo inminente la integridad física del paciente o del cuidador, el uso pragmático y muy medido de antipsicóticos de segunda generación es una herramienta clínica indispensable, muy lejana a lo que algunos llamarían negligencia. Bien, para arrancar, mi postura se centra en que la prevención no es solo lo ideal, sino que debe ser el pilar absoluto, o sea, la base de todo. El delirium no es una demencia que avanza lento. No, es muy súbito. Exacto, es un síndrome clínico, una desviación aguda. El cerebro literalmente pierde su capacidad de procesar la realidad. Sabemos que estrategias multidisciplinarias, como el programa HELP, han demostrado reducir el delirium hasta en un 44%. Que es una cifra nada despreciable, la verdad. Para nada. Y para el cuidador que nos escucha, quiero explicar cómo funcionan estas acciones que suenan tan simples, pero que, neurológicamente lo son todo. Por ejemplo, mantener al paciente bien hidratado no es solo quitarle la sed, ¿eh? Claro, hay un tema metabólico ahí. Sí, cuando un paciente mayor se deshidrata, sus niveles de sodio se concentran, las células cerebrales literalmente se encogen y pierden agua. Y bueno, esto causa cortocircuitos en las señales eléctricas. Es un colapso estructural temporal, básicamente. Sí es. O, fíjate, mantenerlos orientados. Ponerle sus lentes limpios y sus audífonos no es un lujo. Si a un cerebro anciano le quitas la visión clara y la audición, el cerebro, pues al estar privado de estímulos reales, entra en pánico y comienza a inventar estímulos. Empiezan a alucinar. Tal cual, un reloj grande y un calendario anclan el lóbulo temporal a la realidad. Por eso rechazo tajantemente el abordaje farmacológico. Ningún medicamento tiene aprobación de la FDA para el delirium. Ninguno. Ajá, eso es un hecho. Entonces, darle un sedante a un cerebro que ya no puede procesar su entorno es como ponerle una venda en los ojos a un conductor que de por sí ya está perdido y acelerando. Bueno, yo lo abordo desde otro ángulo.
Y mira, reconozco totalmente la eficacia de esa prevención que mencionas. Nadie discute que hidratar y orientar al paciente es el estándar de oro. Es lo básico, sí. Pero necesito aterrizar este argumento en la trinchera, en la cruda realidad que enfrenta el familiar ante un delirium de tipo hiperactivo. Imagínate la escena que describías al principio, pero súmale que el paciente está a punto de arrancarse una sonda urinaria. Que es un peligro gravísimo, claro. Gravísimo. Si un paciente hace eso, el globo de la sonda desgarra la uretra causando una hemorragia severa. O, está a punto de golpear a su hija que intenta contenerlo. En ese nivel de hiperactividad, pretender orientarlo señalando un calendario en la pared, pues, resulta desconectado de la urgencia. Entiendo la angustia, pero Déjame terminar el punto. Mi postura es que el uso a corto plazo de antipsicóticos de segunda generación, como quetiapina o risperidona, funciona como un puente. Salva la brecha de la crisis para bajar la agitación a un nivel donde tus medidas ambientales puedan siquiera empezar a aplicarse. pues el peligro de ese famoso puente es que nos lleva directos a ignorar la causa real del problema. Fíjate que el verdadero enemigo del cuidador en México es el diagnóstico incorrecto. Piensa en el método de evaluación de la confusión, el CAM. Sí, una herramienta muy útil. Delirium, debes buscar un inicio agudo y una alteración de la conciencia. Pero el delirium tiene otra cara, una muy silenciosa, que es el hipoactivo. Cuando el paciente se apaga, ¿no? Exactamente. El paciente simplemente se apaga, entra en letargo, no habla. Y trágicamente, el médico de urgencias o el familiar lo confunde con depresión o asumen que, está cansadito por la edad. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Medicar a un paciente en delirium hipoactivo con un sedante es hundir su nivel de conciencia aún más. Sería un error médico grave. Pero mi defensa de la medicación se limita al hiperactivo, al agitado. Entiendo por qué piensas eso, o sea, de verdad lo entiendo, pero permíteme darte una perspectiva distinta, incluso para el paciente agitado. Hay una regla memotécnica en medicina que, suena bastante folclórica para nosotros en México, pero te aseguro que es imposible de olvidar para un médico interno o un cuidador. Pinches me. Sí, es bastante ilustrativa. Y va directo al grano, la verdad. Así es. Cada letra nos obliga a buscar una causa. Dolor, infección, nutrición, constipación o estreñimiento, hidratación. ¿Por qué es tan vital? Porque, fíjate, tratar el delirium hiperactivo con antipsicóticos es como apagar la alarma de incendios a martillazos. Ok, ¿te sigo? Silencias el ruido infernal, sí, pero dejas que la casa se siga quemando. En este caso, el cerebro del paciente es la casa. Si la causa del delirium es una infección de vías urinarias, las bacterias están liberando toxinas que cruzan la barrera hematoencefálica y causan neuroinflamación. Claro, hay una toxicidad real. Y si tú apagas el síntoma físico de la agitación con quetiapina, el paciente se queda quieto en la cama. Sí, pero la neurotoxicidad de la infección continúa quemando sus neuronas sin freno. Acepto tu analogía de la alarma de incendios. Es fantástica, pero empujo de vuelta. Cuando la alarma de incendios es tan ensordecedora, tan paralizante que impide a los propios bomberos entrar al edificio con las mangueras, tienes que bajarle el volumen a la campana. A ver, ¿a qué te refieres con no poder entrar con las mangueras? A que el paciente está biológicamente secuestrado. Está inundado de catecolaminas. Espera, pausa ahí. Para la hija que nos escucha a las 3 de la mañana y ve a su papá aterrado, cuando dices catecolaminas, estamos hablando de que su cerebro está ahogándose en pura adrenalina, ¿no? O sea, está en un estado primitivo de luchar o huir. Exactamente, a eso me refiero. Su cuerpo cree que está peleando por su vida contra un depredador. En ese estado, no puedes canalizarle una vena para pasarle el antibiótico que curará esa infección urinaria de la que hablas. Es muy difícil, sí. No puedes ponerle el suero para rehidratarlo. Una dosis mínima de olanzapina o haloperidol hace exactamente eso. Le baja el volumen a la alarma de pánico, compra un par de horas, una ventana terapéutica, donde la adrenalina baja lo suficiente para que la enfermera, o el mismo bombero de tu analogía, puede entrar a apagar el fuego real. Ahora, hago una aclaración técnica crucial, siempre cuidando que el paciente no tenga Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy. Qué bueno que mencionas eso, fíjate, porque el cuidador tiene que saber el porqué de esto.
En el Parkinson, el cerebro ya tiene una deficiencia masiva de dopamina y fármacos como el haloperidol funcionan bloqueando precisamente la dopamina. Así es. Si se lo das a un paciente con Parkinson, puedes paralizarlo por completo, induciendo un daño catastrófico. Y eso me lleva a mi siguiente punto, que es el costo oculto de bajarle el volumen a esa alarma. Te escucho. Ujú. Todos, y quiero enfatizar esto para la familia que pide, dele una pastillita para que descanse. Todos los antipsicóticos llevan un recuadro negro de advertencia de la FDA. Es la advertencia más severa que existe. Aumentan la mortalidad en adultos mayores con psicosis relacionada con demencia. Ujú, el famoso recuadro negro. Y si hablamos de darle ansiolíticos o benzodiazepinas, como el famoso clonazepam o lorazepam, la situación empeora muchísimo. La gente asume que un ansiolítico va a relajar a su abuelo igual que los relaja a ellos. Pero en un cerebro anciano, los receptores GABA, que son los que reciben este medicamento, reaccionan de forma paradójica. Se produce el efecto contrario, claro. Exacto. Es como darle 3 tazas de café expreso a un niño hiperactivo. En lugar de sedar limpiamente, el medicamento excita el sistema nervioso y el delirium se vuelve más caótico y más prolongado. Sí, la reacción paradójica es un riesgo real con las benzodiazepinas. Salvo en casos de abstinencia de alcohol, usar benzodiazepinas es poner al paciente en un riesgo inaceptable. Como educadores, tenemos que enseñarle al cuidador que aguantar la crisis, encender las luces, hablarle suave, recordarle dónde está, aunque tome horas, es la verdadera medicina, no la pastilla. Es un argumento muy convincente, o sea, te lo concedo. Pero, ¿has considerado el riesgo inminente de no intervenir? Nadie culpa al cuidador por pedir ayuda farmacológica. Porque, debemos equilibrar esa advertencia de la FDA con otra realidad irrefutable. El delirium prolongado en sí mismo es mortal. Sí, las tasas son altas, pero... Déjame darte el dato. Los datos nos dicen que aumenta la mortalidad intrahospitalaria entre un 25 y un 39%. Pero, a ver, ¿por qué aumenta? Aumenta por las complicaciones del letargo, por el encamamiento. Aumenta por el desgaste de todo el sistema, fíjate, empezando por el cuidador. Si en casa el paciente no duerme por 3 días de delirium hiperactivo, el cuidador, que suele ser la esposa de 70 años o la hija que trabaja, colapsa. Claro, el cansancio del cuidador primario es brutal. Y un cuidador exhausto comete errores fatales. A las 4 de la mañana, cabeceando de cansancio, le da agua al paciente agitado. El paciente se atraganta, el agua se va a los pulmones y desarrolla una neumonía por aspiración. Ay, es terrible. O peor, el paciente se levanta en la oscuridad tratando de escapar de sus alucinaciones, se tropieza y sufre una fractura de cadera catastrófica. Entiendo perfectamente el escenario del accidente. Es aterrador. Es la realidad diaria en los hospitales y las casas de México. Entonces te pregunto, ¿qué es más peligroso en ese instante crítico de las 3 de la mañana? ¿El riesgo estadístico de mortalidad a largo plazo por darle una microdosis de risperidona de medio miligramo? Bueno, ¿O el daño físico inmediato de una fractura de cráneo, sumado a que la familia se quiebre, se rinda y termine institucionalizando al paciente permanentemente en un asilo? Evitar la pastilla por un purismo médico, dejando que el paciente viva un terror absoluto durante días, pues también alimenta ese 39% de mortalidad. Fíjate que yo no le llamaría purismo médico, ¿eh? Es el principio de primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Pero tu ejemplo del paciente intentando escapar y cayéndose nos lleva directamente al dilema más oscuro de todos. Y es algo que todo familiar enfrenta, las sujeciones físicas. Las amarras, claro. Me refiero a amarrar al paciente a la cama con correas. Creo que aquí tenemos una convergencia que debe quedar grabada en piedra para nuestra audiencia. Totalmente. Y la postura de la medicina moderna es clara en esto. Amarrar al paciente es nefasto. Es desastroso. O sea, cuando amarras a un paciente agitado, el terror psicológico se multiplica por 1000. Físicamente, al luchar contra las correas, el músculo se descompone, liberando proteínas en la sangre que pueden dañar los riñones. La rhabdomyólisis. Exacto, se rompen la piel, generan úlceras por presión en cuestión de horas. Amarrar a un adulto mayor, salvo que su vida dependa de un tubo de ventilación en terapia intensiva,
Es una práctica que destruye su pronóstico. Viola la dignidad humana por completo y agrava el tiempo de recuperación del síndrome, ¿eh? Estamos muy de acuerdo en que es una práctica que debe desterrarse de los hospitales y de los hogares. Qué bueno que coincidimos, de verdad, porque utilizo exactamente esto para reforzar mi punto central. Si estamos de acuerdo en que no debemos amarrarlos físicamente porque eso los destruye, entonces tampoco debemos amarrarlos químicamente. Bueno, esa es una comparación muy fuerte, ¿eh? Pero es la realidad metabólica. O sea, la sedación profunda con fármacos no es más que una sujeción química. Los deja inmovilizados, babeando o incapaces de toser, lo que curiosamente también provoca esa neumonía por aspiración que mencionabas hace rato. Sí, pero hay matices. La verdadera respuesta, fisiológica y ética, no es inmovilizarlos de ninguna forma. Es la movilización temprana. Es quitar las ondas que no sean absolutamente de vida o muerte, quitar los cables, ayudar al paciente a levantarse, caminar con apoyo. Ujú. El tacto de la mano de un hijo, la voz conocida que le dice papá, estás en el hospital, es martes, yo estoy aquí cuidándote, regula la neuroquímica alterada 1000 veces mejor que inyectarle aloperidol. La voz del familiar es poderosa, sí, eso no te lo debato, pero creo que tu argumento ignora la logística de la farmacología moderna. Cuando yo hablo de sedación química temporal, no estoy hablando de dejar al paciente catatónico, ¿eh? La ventaja de medicamentos como dosis muy bajitas de quetiapina es su farmacocinética. Tienen una vida media corta. Entra al sistema, frena el pico de adrenalina, el paciente se relaja, puede dormir unas 4 horas y el fármaco se lava del cuerpo. A la mañana siguiente no está babeando ni sedado, está despierto. Ok, ¿pero el riesgo sigue ahí? Frente a un hombre mayor con la fuerza desmedida que da el pánico que está golpeando los barandales de la cama, esa intervención química compasiva y de corta duración evita exactamente la pesadilla de amarrarlo físicamente que tanto nos asusta. Lo protege mientras la hidratación por suero empieza a diluir el sodio en su sangre, o mientras el antibiótico ataca la infección. No se trata de sedarlo por conveniencia para que la enfermera pueda irse a tomar un café. Se trata de evitarle un trauma físico y psicológico irreparable. El problema, y tú lo sabes muy bien conociendo nuestro sistema de salud en México, es que la frontera entre intervención compasiva y conveniencia del personal es de 1 milímetro, fíjate. Es increíblemente tentador y fácil para un médico en un hospital saturado dejar prescrita la quetiapina por horario, cada 8 horas. Sí, eso pasa mucho. En lugar de tomarse, 30 minutos para explicarle a la familia agotada cómo iluminar el cuarto de día, cómo hacer oscuridad total de noche y cómo acompañarlo al baño para evitar sondas. Te concedo que el sistema falla y a menudo busca la salida fácil. La polifarmacia en adultos mayores es una epidemia real, o sea, lo vemos todos los días. Pero demonizar por completo la herramienta farmacológica deja a los familiares y a los médicos desarmados en la crisis aguda cuando el ambiente ya no es suficiente. Pues creo que hemos delineado las tensiones más profundas de estas aguas pantanosas. Para ir cerrando, mi posición se mantiene inamovible en que empoderar al cuidador significa educarlo, no asustarlo para que pida pastillas. Claro, la educación es fundamental. Significa enseñarle que el delirium no es locura, es una falla cerebral aguda que nos grita que algo metabólico está mal en el cuerpo, sea por deshidratación, una infección escondida o dolor no tratado. Nuestra labor, utilizando herramientas como el método CAM y la regla Pinches-Me, es buscar esa causa raíz implacablemente. La verdadera medicina curativa y preventiva requiere paciencia, observación y un rigor absoluto en el control ambiental, evitando, atajos químicos que complican la supervivencia del paciente. Y mi conclusión es que la modificación ambiental siempre será el plan A, B y C. Eso que quede clarísimo. Pero no debemos estigmatizar al familiar, al cuidador desgastado, ni al médico que, tras intentar orientar, hidratar y calmar al paciente, se da cuenta de que la crisis hiperactiva amenaza con lastimar a todos en la habitación. Entiendo ese punto de empatía. Utilizar una herramienta farmacológica temporal de vida media corta no es un atajo perezoso, es mitigar un peligro agudo. El objetivo no es silenciar al abuelo por comodidad, es garantizar su supervivencia física inmediata para que haya un mañana donde podamos seguir cuidándolo. A pesar de que chocamos en cómo manejar el clímax de la crisis, hay verdades fundamentales en las que ambos convergemos y que son la mejor guía para quienes cuidan a sus familiares hoy.
Primero y más importante, el delirium jamás es parte normal de envejecer. Jamás. Si tu papá o tu abuela cambia drásticamente de mentalidad de un día para otro, es una emergencia médica, no demencia súbita. Segundo, la prevención, manteniendo hidratación, nutrición, lentes y audífonos, es infinitamente mejor que cualquier cura. Sin duda. Y tercero, amarrar al paciente a la cama y el uso rutinario de benzodiazepinas son prácticas que sencillamente deben desaparecer de nuestra atención médica. Coincido punto por punto con todo eso. Este síndrome no perdona y pone a prueba la resiliencia mental y física de toda la unidad familiar, fíjate. Considerar ambas perspectivas, el rigor meticuloso del control del entorno que tú defiendes y la compasión pragmática en la crisis incontrolable que yo propongo, permite al cuidador entender sus opciones sin culpas y tomar decisiones informadas en la madrugada. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Llevar esta carga no es fácil, sobre todo para las miles de familias mexicanas que lo hacen solas, al pie del cañón, a costa de su propia salud. Al iluminar los mecanismos detrás de esta alteración y entender los profundos riesgos de cada intervención, esperamos que si esa alarma de incendio suena en su casa o en el hospital, no se sientan tan paralizados. Que tengan herramientas para actuar, claro. Exacto. Hay muchísimo más por explorar en la literatura sobre geriatría, el programa HELP y el cuidado de los nuestros. Así que los invitamos a seguir buscando, preguntando y acompañando a sus adultos mayores armados con información. Hasta el próximo espacio de análisis.